lo que hace es orientarla al girarla 90 grados para asociar que el eje horizontal, que es la deformación, la coloca verticalmente porque en esa dirección se darán pues las deformaciones. Entonces esa gráfica se convierte en esta otra y los libros tienen esta gráfica ya que parte pues de una gráfica típica del diseño de cimentaciones donde las deformaciones que estamos viendo acá estarán asociadas pues a los asentamientos, ¿no? Y donde los esfuerzos de corte que se dan aquí estará asociado pues a la resistencia o el esfuerzo de los suelos. Entonces tenemos aquí una gráfica que tiene esta tendencia, como la que estamos observando acá, ¿no? Y esa tendencia es la que me va a permitir subdividirla para entender cuáles son esos modelos de comportamiento del suelo. Entonces, esa gráfica, independizando ya una de ellas, ¿no? Va a tener una asociación con el ensayo que habíamos visto de corte directo, por ejemplo, ¿no? Donde se llega a un valor máximo. Se entiende que no está graficado pues la parte de falla que vendría por aquí, ¿no? La parte de falla ya poco nos interesa porque yo quiero obtener valores hasta el valor máximo, que es la resistencia máxima que puedo obtener. Y eso asociado pues a lo que ocurre en la realidad. Acá tengo que las cimentaciones es colocada en un determinado momento, ¿no? En el terreno, hay un gran bloque de concreto colocado allí, luego comienza a afectar al terreno que empieza a deformarse, ¿no? Y luego el incremento de estas cargas siguen deformándole, de tal manera de que si yo tomara dos puntos continuos como el punto A y el punto B, cuando ya la carga alcanza un valor que supera lo que resiste el terreno, se genera esta separación, ¿no? Es una gráfica ilustrativa simplemente, ¿no? Entonces el valor de A regresa a su posición original y B queda aplastada. Es decir, yo pongo siempre el ejemplo, pues, de cruzar los dedos para sostener el pie de un compañero, ¿no? O sea, dependiendo de lo que pese mi compañero, yo voy a poder soportar las manos juntas o los dedos entrelazados. Pero una vez que tenga una persona que pesa mucho más de lo que yo pueda resistir, voy a terminar separando las manos y generando ya un momento de falla. Ese es el límite. Entonces, la resistencia al esfuerzo cortante, en este caso, en el punto de la falla, es el valor máximo que puede soportar el terreno, ¿no? A una carga que está siendo solicitada, ¿no? La carga solicita el terreno. Cada suelo tiene una curva distinta. La curva no es la misma. A mí me interesa la que corresponde al suelo que está por debajo de la cimentación o de la zapata que quiero diseñar. Entonces, de nada me vale importar información de un suelo muy parecido, pero de otro lugar, porque no tiene el mismo comportamiento de lo que yo quiero analizar. Eso puede ser una de las causas de falla a veces en estos problemas de diseño, ¿no? Entonces, esta gráfica me está dando diferentes etapas, ¿no? Diferentes etapas de comportamiento del suelo, ¿no? Durante su trayectoria hacia la falla, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué importante es conocer este valor máximo. Entonces, una arcilla tiene un valor máximo que seguramente es mucho menor que lo que puede resistir una grava. Seguramente que una grava estará en su curva de fuerza de formación por aquí, ¿no? Y si esto es una arena, la arcilla tendrá un valor que estará por este lado, ¿no? Entonces, fíjense esa diferencia que hay y que debe particularizarse, porque pueden ser suelos arcillosos, ¿de acuerdo? Y dos suelos arcillosos no necesariamente tienen la misma gráfica. Cada uno tiene su particularidad porque hay otros parámetros que participan allí, como la humedad, la densidad o el peso unitario, va cambiando. Entonces, es poco entender ese modelo del terreno que se da cuando yo ejecuto este tipo de ensayo. Ya llevado para poder entender esa gráfica
en sus diferentes etapas, diremos que habrá un momento donde el comportamiento del suelo, ¿no? Es solicitado por las cargas y el suelo se va deformando y que seguramente si yo liberara la carga en ese instante, el terreno regresaría a su posición original, lo cual es una suposición, ¿no? Es una suposición porque el suelo no tiene una propiedad elástica como la que pensábamos cuando se comienza el estudio de la mecánica del suelo. Tal vez haya un tramo muy pequeño que sea el que estamos observando aquí, un tramo muy pequeño en el cual sí pueda volver a su posición original, pero no es la que nos preocupa en este momento. Pero sí va a haber un momento donde yo encuentre un segundo límite y ese segundo límite va a corresponder a, al tener la seguridad de determinar la relación de esfuerzo de formación. O sea, esta sería una curva donde yo puedo determinar con seguridad, ¿no? Con seguridad la relación esfuerzo de formación y por lo tanto detallarla pues de manera matemática, ¿no? O estar seguro que se conoce. Pero hay un segundo tramo en el cual parte de esta zona de linealidad y va hacia el momento de la falla, donde aún siguen haciéndose estudios para poder saber qué es lo que sucede en ese lugar, ¿no? Es decir, no puedo encontrar una relación esfuerzo-formación con seguridad, porque de pronto pudiera venir por acá, digamos, esa curva y llega al valor de falla. Pero también pudiera venir por este lado, ¿no? Y llegar a la zona de falla. Aquí como que falta un poco más de investigación, se sigue haciendo, por supuesto, ¿no? Pero de la que sí estamos seguros es de este sector que está dentro del comportamiento lineal, en la cual sí encuentro una relación esfuerzo-deformación para estos casos, ¿no? Y es así como dentro de una gráfica esfuerzo-deformación de un determinado material, en este caso de un determinado suelo, yo puedo hallar esas fronteras, esos límites. Que si ya la gráfica era diferente, estos límites van a ser diferentes también para cada tipo de suelo. Ahora, en esa zona elástica ya es una condición que va quedando como obsoleta, ¿no? En la cual pues ya no se emplea mucho en la parte de los diseños. Porque imagínense, si ustedes tienen un suelo que tenían una falla en esta magnitud, diseñar con una cimentación que resiste mucho menos, por ejemplo acá, diseñar con una cimentación que resiste mucho menos, me hace un trabajo muy conservador donde el tamaño de la cimentación es bastante grande y entonces el volumen de concreto ya no es el óptimo porque pude haber conseguido un diseño de menor dimensiones. Como les decía en algún momento, si es una vivienda que tiene un número pequeño de zapatas, tal vez no me preocupe esta seguridad, este grado de seguridad que hago de alejarme mucho de la falla porque el volumen tiene un costo que lo puedo asumir. Pero cuando es un caso de diseño de un centro comercial donde puedo tener 150 o 200 zapatas, entonces ya mi forma de pensar debe cambiar porque ese exceso de volumen ya es un costo muy elevado para la obra. Entonces, utilizar la zona elástica para poder diseñar es un método ya muy poco utilizado, pues y es demasiado conservador por los valores tan pequeños de resistencia que le otorgo al suelo, ¿no? En el caso de la linealidad, lo que se usa en realidad ya de manera más acostumbrada en la geotecnia. Es más, la misma norma E050 está basada dentro de este comportamiento, o sea, de demostrar que hay una relación esfuerzo-deformación que se mantiene dentro de la linealidad. Entonces, yo pudiera diseñar para un valor, digamos, en esta posición que está dentro de la linealidad o en este valor, pero mi valor óptimo se va a dar en encontrar cuál es el máximo valor de resistencia que yo pueda encontrar, ¿no? Porque de esa manera tendré un diseño de geometría de la cimentación, ¿no? Más acorde con lo que realmente está sucediendo. Entonces, diseñar, por ejemplo, como les ponía un caso, si yo quiero una resistencia del concreto
F'C a los 28 días de 210 kilos por centímetro cuadrado, y eso lo logro con 7 bolsas y media de cemento, de repente se me ocurre pues ponerle mejor 8 por si acá, 9 le voy a poner, no, mejor antes todo mejor le pongo 10 bolsas de cemento. ¿Voy a alcanzar los 210 kilos por centímetro cuadrado? Lo voy a alcanzar, pero es antieconómico. Entonces, si yo tengo acá un punto de falla y de esta falla me alejo una cierta cantidad, es ya conservador, pero si me alejo más, pues mucho más conservador, y si me alejo demasiado, pues ya estoy en un exceso de ser conservador, porque más que todo demuestra tal vez una falta de conocimiento de la mecánica de suelo o de la geotecnia que me hace, ante esa inseguridad, pues ser excesivamente conservador. Ese caso de la linealidad entonces genera un óptimo cuando yo llego al límite de la linealidad, y me interesaría ya tener un criterio, ¿no?, de estar modelando, ¿no?, a través de una zona de linealidad y en el límite de ellos, ¿no? Entonces ya comenzamos a hablar con un vocabulario más acorde a lo que es la especialidad misma, ¿no? Y acá, como bien dice, participa en comportamientos con mayores esfuerzos, ¿no? Y es usado comúnmente en la geotecnia, ¿no? Y especialmente dentro del campo que estamos viendo de la norma de 050, ¿no? Pero hay un caso en la cual ya se diseña en este punto, ¿no? Y acá es la tendencia mundial, no de ahora, sino de hace muchos años, ¿no?, muchísimos años atrás. Pero sin embargo, pues para nosotros no lo podemos emplear todavía, no está puesto en la norma, pero detecto el nivel máximo de falla y me alejo lo necesario y suficiente para tener aquí un valor de diseño. Casi me voy hasta el límite de la resistencia, y casualmente eso va a generar un método de diseño. Entonces, hay un modelo un poco más riguroso de análisis, que es el que empleo yo en la geotecnia. Y se generan acá dos grandes campos en realidad de interés, ¿no? Ya no la zona elástica exclusiva, sino que tendría yo dos fases de estos modelos de comportamiento. El comportamiento lineal, que estamos observando, en la cual va hasta un límite de linealidad, que más adelante vamos a ver que este punto se puede determinar por la falla local empleando el método de Terzaghi, ¿no? Y que este punto me va a dar este valor de capacidad bruta para el suelo. Y una segunda etapa que es el comportamiento plástico. Entonces, este punto en la falla pertenece a este tramo que es la zona plástica o de comportamiento plástico. Y a partir de aquí para allá tendríamos un comportamiento lineal. Ahí nomás observamos que el comportamiento plástico está más próximo a la falla y el comportamiento lineal está más lejos de la falla, ¿no? Y entonces nuestro trabajo en este proceso de diseño de cimentaciones se basa en poder saber, ¿no?, en qué comportamiento estoy haciendo tal o cual diseño, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Supuesto que la complejidad es mucho mayor, ¿no? La complejidad de los comportamientos del suelo sigue dando lugares pues a elaborar tesis de investigación, etcétera, generando pues un modelo determinado. Por ejemplo, acá modelos lineales, modelos plásticos, elastoplástico, no lineales, reológicos, en fin, y aún así no serían todos los comportamientos del suelo que podemos observar en el campo de la geotecnia, ¿no? Pueden haber más, pero sí es importante que si yo voy a aplicar tal o cual método, sepa bajo qué modelo lo estoy haciendo, que ese es uno de los intereses que tiene esta especialidad, de poder formar gente que pueda saber o reconocer lo que está empleando. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una gráfica de esfuerzo de formación que tiene esta tendencia, y acá está la falla, como habíamos dicho, ¿no? Y aquí está la falla. Cuando yo trato una primera porción, que es el reflejo de lo que estamos viendo aquí, ¿no? No está en la falla, pero sí me sirve este tramo, esta pendiente, como sabemos, pues es un módulo Jung, ¿no? Vamos a retirar un poco por acá.
¿no? En la cual pues esta pendiente que ya sabemos me está dando uno de los módulos más importantes para las deformaciones que pueda tener el suelo en condiciones elásticas, ¿no? ¿No? Me sirve para esos asentamientos elásticos porque es muy pequeña y está muy cercana pues al tramo recto que tiene esta curvatura. Pero eso pertenece al modelo lineal, ¿no? Es el primer tramo. Entonces, este modelo lineal me va a permitir reconocer de que siendo el inicio de esta curva, pues el suelo no está en la falla, ¿no? El suelo no está en la falla. Estamos viendo aquí que hay un valor de sigma 3, por ejemplo, ¿no? Sigma 3 es el valor del espécimen que tiene un esfuerzo sigma 3, ¿no? Y que luego, aquí también es sigma 3, aquí es sigma 3, aquí también sigma 3. Luego esto se somete a una carga, delta de sigma, y esto se conoce como sigma 1. Y este es el valor que llega pues a la falla, se supone. Pero como estamos en este tramo análisis, cualquier punto de acá me va a generar un círculo de Moore entre sigma 3 y sigma 1. Perdón. Entre sigma 3 y sigma 1. Y aquí también, sigma 3, sigma 1, y aquí también, pero ese de aquí es el que sigma 3, sigma 1 de la falla, ¿no? Pero como quiera que sea, esta gráfica tiene un sigma 3 y un sigma 1 que sale de aquí, ¿no? Que todavía yo estoy trabajando con sigma 3 y el sigma 1 que no ha llegado a la falla, sino que está en camino. Por lo tanto, esta envolvente de falla que estamos observando acá no hace contacto con el círculo de Moore porque no está en la falla. Y ese modelo, que es el modelo lineal, para algo me tiene que servir. Pues primero que yo puedo tener, que puedo superponer las cargas que participan dentro de la estructura y sus deformaciones también. Ambos casos puedo emplearlo en este modelo y cuando son problemas de tensiones de cargas impuestas, lo empleo modelo lineal. Por ejemplo, yo tengo el nivel de superficie del terreno, tengo acá una muestra M y quiero hallar para una profundidad Z, que quiero hallar cuál es el esfuerzo que se está ocurriendo aquí, ¿no? Un esfuerzo normal. Perfecto. Yo tendría esfuerzo geostático, que basado en el peso unitario, yo tendré que el esfuerzo vertical, perdón, el esfuerzo vertical es igual a gamma por H o gamma por Z. Si yo le coloco una cara acá, P, le tendré que sumar aquí P, ¿no? Entonces, lo que soporta este valor M es igual a los esfuerzos de cargas impuestas sobre este punto, pero que tiene una característica, que esto no está en la falla, pues, como estamos hablando. Por lo tanto, no hay un desplazamiento aquí lateral, ¿no? Luego me sirve para calcular los asentamientos. O sea, para calcular un asentamiento yo tengo un modelo lineal también. ¿Y por qué entonces empleo en asentamiento un modelo lineal? Porque yo no quiero que llegue a la falla. Se supone que un asentamiento se da en el tiempo. Y en el tiempo la obra ya puede estar terminada, está en servicio, por ejemplo, aulas, está en servicio y durante 8 meses o un año se va asentando esa estructura. Pero puedo permitir todo menos que falle. Por lo tanto, no está en la falla y la condición de diseño de asentamiento se hace mediante un modelo lineal, ¿no? Asentamiento. ¿Y para qué otra cosa me sirve? Para los empujes. Claro, si esta partícula no tiene desplazamiento lateral, está en estado de reposo. Y para este caso no está en la falla todavía. Estaría en la falla si yo excavo acá y hago un sótano, entonces esta partícula ya se va a mover. Como no está en la falla, estaríamos en una condición de estado de reposo con coeficientes de empuje lateral en estado de reposo. ¿De acuerdo? Y en el modelo plástico no puedo determinar con seguridad la relación esfuerzo-deformación que les había comentado, pero ya estamos en el caso extremo, ¿no? Donde aquí estamos en la parte gráfica, esto es la linealidad como habíamos visto, pero aquí está la zona plástica y el punto máximo pertenece a la zona plástica y como es falla,
los esfuerzos sigma 3, sigma 1 generan un círculo de Moore donde la envolvente falla es tangente al círculo de Moore. Aquí sí ya estamos en la falla. ¿Y en qué lo puedo usar? En la estabilidad de taludes, claro, porque si yo hago un análisis de estabilidad de taludes, lo que ya tengo es una probabilidad de que esto se deslice, hay movimiento. También lo voy a usar en el análisis de capacidad de carga de las cimentaciones. Y aquí estamos. Los análisis de capacidad de carga se generan o se emplean mediante un modelo plástico. Y con ese criterio fundamental vamos a elegir con qué método voy a desarrollar, ¿no? Que es lo que me interesaba. Más adelante veremos el caso de los empujes activos y empuje pasivo, que ya es para una condición ya de esfuerzos horizontales. Y entonces, ya sabemos ya lo que corresponde a los modelos de dónde se obtiene de una gráfica esfuerzo de formación particularizada la muestra de suelo que está por debajo de la cimentación y que esta es subdividida generando una zona de linealidad y una zona plástica, donde la zona plástica tiende ya hacia la falla, la zona de linealidad no está en la falla, la zona de plástica, como está en la falla, me va a permitir determinar la capacidad de carga del suelo de cimentación, que es el preámbulo que yo necesito para ya ir entrando a los métodos de diseño, ¿no? Muy bien, hemos llegado a la hora y quisiera ya suspender allí la clase, pero si hay alguna pregunta, por favor, con toda confianza. Bien, bueno, si no hay ya ninguna consulta, vamos a finalizar ahí la clase. Muchas gracias. Que le